necesito decirles algo que me tomó casi toda la vida admitir. Estuve equivocado en algo durante casi 75 años. No completamente equivocado. No fui un necio. Solo, estaba seguro, de una manera que no dejaba espacio para respirar. Y cuando estás seguro durante tanto tiempo, dejas de escuchar, dejas de cuestionar, dejas de notar las dudas silenciosas que llaman a la puerta en medio de la noche. Ahora estoy al final de mis 70. He enterrado amigos. He enterrado a mi esposa. He asistido a más funerales de los que quiero contar. Y en algún punto del camino, después de décadas de orar, dudar, creer y debatir en mi propia mente, entendí algo sobre la fe que desearía haber comprendido cuando era joven. No lo entendí a los 30. No lo entendí a los 50. Y, siendo honesto, no lo entendí del todo hasta que ya era casi demasiado tarde. Durante la mayor parte de mi vida pensé que el objetivo era tener razón, creer las cosas correctas, defenderlas, aferrarme a ellas con la suficiente fuerza como para que nada pudiera sacudirme. Pensaba que la fe significaba certeza, pero la vida tiene una forma muy particular de poner a prueba la certeza. ¿Alguna vez han creído algo tan profundamente que nunca lo cuestionaron? No porque tuvieran miedo, no porque fueran obstinados, sino porque simplemente era el aire que respiraban. Ese era yo. Y lo que descubrí después de 75 años luchando con Dios, con la duda, con la pérdida y con mi propio orgullo, no fue en absoluto lo que esperaba. Crecí en una casa donde el domingo no era una sugerencia, era ley. Mi padre era diácono, un hombre silencioso y firme, con un apretón de mano sólido y una Biblia que parecía haber sobrevivido a una guerra. No levantaba la voz con frecuencia, pero cuando hablaba de fe, no había vacilación en él. Dios era real. La escritura era verdadera. El camino era claro. Ese era el mundo. Mi madre enseñaba en la escuela dominical. Todavía puedo verla en la mesa de la cocina los sábados por la noche, repasando sus notas, tarareando viejos himnos mientras el olor a almidón y café llenaba la habitación. La iglesia misma se sentía como un segundo hogar. Los bancos de madera pulidos por generaciones de familias. El leve aroma de himnarios antiguos y cera para muebles. La luz del sol filtrándose por los vitrales, pintando de rojo y azul nuestros rostros mientras el órgano resonaba. Recuerdo mis piernas pegándose al banco en verano. Recuerdo seguir con la mirada a las grietas del techo mientras fingía escuchar. Memoricé versículos antes de entender la mitad de las palabras. A los 10 años podía recitar pasajes enteros. La gente me sonreía como si fuera algo especial. Pero lo que realmente sentía era seguridad. Seguridad porque todo tenía una respuesta. Seguridad porque la duda no formaba parte del vocabulario. Seguridad porque mi padre creía con tanta firmeza que parecía imposible que el suelo bajo nuestros pies pudiera moverse alguna vez. La certeza es reconfortante cuando eres joven. Te envuelve como una manta. Le da al mundo bordes definidos y líneas claras. Bien y mal. Salvos y perdidos. Cielo e infierno. No había confusión. No había zonas grises. No había misterio. Y cuando creces dentro de algo tan estructurado, tan sólido, ni siquiera se te ocurre cuestionarlo. Simplemente asumes que durará para siempre. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba la certeza. Tenía 23 años la primera vez que esa certeza se agrietó. Mi mejor amigo murió en un tramo mojado de carretera a las afueras del pueblo. Un minuto estaba allí, riéndose de algo absurdo que habíamos dicho la noche anterior. Al minuto siguiente, ya no estaba. Recuerdo el funeral con más claridad que el accidente. El olor a lirios era tan fuerte que casi me mareaba. La alfombra del santuario se sentía demasiado suave bajo mis zapatos. La gente susurraba con esa voz cuidadosa de iglesia, como si Dios mismo pudiera molestarse con cualquier cosa demasiado ruidosa. Su madre estaba sentada en la primera fila, encogida sobre sí misma. Su padre miraba al frente, como un hombre intentando no derrumbarse en público. El pastor habló sobre propósito, sobre el tiempo divino, sobre cómo no podemos entender el plan del Señor. Había escuchado esas palabras toda mi vida. Había sentido, había creído en ellas. Pero al estar allí, mirando un ataúd de madera que contenía a un hombre de 23 años, que no había hecho más que amar bien a los demás, algo dentro de mí se quedó quieto. No se rompió. No fue dramático. Solo, quieto.
Y debajo de esa quietud había algo que me avergonzaba admitir. Ira. No una ira ruidosa. No una ira rebelde. Sino esa que se esconde detrás de las costillas. La que esperas que Dios no note. Porque nada de aquello tenía sentido para mí. Él era el bueno. Más amable que yo. Más paciente. Más generoso. Si aquello era un plan, se sentía cruel. Recuerdo inclinar la cabeza cuando todos los demás lo hicieron. Recuerdo las palabras saliendo de mi boca durante la oración. Pero por dentro, una pequeña voz susurraba una pregunta que nunca antes me había permitido. ¿Y si no entiendo nada de esto? No lo dije en voz alta. No se lo conté a mi padre. No se lo conté a nadie. Pero ese día algo cambió. La certeza que había parecido piedra, de pronto se sintió como vidrio. ¿Alguna vez han estado en un lugar sagrado y no han sentido nada? Esa fue la primera vez que comprendí que quizá la fe no era tan simple como me habían enseñado. Y entonces no lo sabía, pero aquella ira silenciosa y vergonzosa fue el comienzo de un viaje muy largo. Después de ese funeral no abandoné mi fe. Simplemente dejé de fingir que mis preguntas no existían. Al principio fue algo silencioso. Por las noches, cuando todos se habían ido a dormir, me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café frío y leía. No solo la Biblia como siempre lo había hecho, sino otras cosas. Libros que antes habría considerado peligrosos. Historia judía, el Corán, enseñanzas budistas, ensayos escritos por personas que no creían en nada. Me decía a mí mismo que solo me estaba educando, ampliando mi comprensión. Pero, si soy honesto, estaba buscando. Y tenía miedo. Miedo de que incluso abrir esas páginas fuera una traición. Miedo de que mi padre pudiera notarlo de alguna manera. Miedo de que, si tiraba de un hilo, todo el suéter se deshiciera. Algunas noches cerraba un libro y me quedaba sentado en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador, haciéndome preguntas que ya no sabía cómo convertir en oración. No intentaba reemplazar lo que me habían enseñado. Intentaba entender por qué mi corazón seguía inquieto. Años después conocí a un hombre en el trabajo que cambió la forma de esa inquietud. Era musulmán, devoto, oraba 5 veces al día. Al principio mantuve las cosas educadas y distantes. Tenía suposiciones cuidadosamente guardadas en mi mente. Y sospecho que él también. Una noche nos quedamos en la oficina terminando un proyecto. Eran casi las 11. El edificio estaba vacío, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros y el sonido lejano del equipo de limpieza en el pasillo. El aire tenía ese olor reciclado y rancio que adquieren las oficinas después de anochecer. Comenzamos a hablar. No a debatir. No a defender. Solo a hablar. Me contó lo que la oración significaba para él. No las reglas. No los argumentos. La sensación. La entrega. La disciplina silenciosa de volverse hacia algo más grande que uno mismo varias veces al día. La manera en que lo anclaba. La forma en que le recordaba que no era el centro del universo. Y mientras hablaba, sentí algo inesperado. Reconocimiento. Las palabras eran diferentes. Los rituales eran diferentes. El lenguaje para Dios era diferente. Pero el anhelo era el mismo. El hambre de significado. La necesidad de conexión. El deseo de pertenecer a algo más grande que tu propia vida frágil. Esa noche regresé a casa inquieto de una manera nueva. Si el anhelo es el mismo, ¿qué significa eso? No tenía una respuesta. Solo sabía que mis categorías ordenadas comenzaban a difuminarse, y el misterio que una vez intenté contener dentro de un solo libro de repente se sentía mucho más grande de lo que jamás me había permitido imaginar. Cuando cumplí 50, todas aquellas preguntas silenciosas seguían allí, pero la vida se había vuelto más ruidosa. Mi esposa y yo apenas podíamos hablar sin que la tensión se colara entre nosotros. 50 años y me sentía un extraño en mi propia casa. El dinero escaseaba. El trabajo pesaba. Había comenzado a servirme una copa extra por la noche solo para suavizar los bordes. Una copa se convirtió en 2. 2 en algo que ya no quería contar. Me decía que era estrés. Me decía que era normal. Pero en el fondo sabía que estaba tratando de ahogar algo que no tenía el valor de enfrentar. Una noche, después de que todos se durmieran, me encontré sentado solo en el garaje. Eran casi las 2 de la mañana. El suelo de cemento estaba frío incluso a través de los zapatos. El aire olía ligeramente a aceite de motor y cartón viejo.
La única luz provenía de una bombilla colgada sobre mí, proyectando largas sombras contra las paredes. Hacía mucho tiempo que no oraba de verdad, no con honestidad, pero esa noche lo hice. No fueron las oraciones pulidas de la infancia, no fueron versículos memorizados. No incliné la cabeza correctamente ni junté las manos. Simplemente hablé. Dije, no sé si estás ahí. No sé si te he malinterpretado toda mi vida. Ya no sé qué es verdad. Pero no puedo seguir fingiendo que estoy bien. Si hay algo real más allá de mí, necesito ayuda. No fue elocuente. No fue fiel en la manera en que me enseñaron que la fe debía sonar. Fue desesperado. Y no ocurrió nada. Ninguna voz. Ningún calor envolviéndome. Ninguna claridad repentina. La bombilla no parpadeó. El cielo no se abrió. Solo silencio. A la mañana siguiente desperté con los mismos problemas con los que me había acostado. La misma tensión. La misma incertidumbre. Pero alrededor de las 9 hubo un golpe en la puerta. Era mi vecino. Un hombre al que había saludado durante años sin conocer realmente. Me preguntó si quería tomar un café. Dijo que llevaba tiempo pensando en acercarse. Terminamos hablando durante 3 horas. Sobre matrimonio. Sobre el alcohol. Sobre ese orgullo que impide a los hombres pedir ayuda. Me contó su propia historia. Las noches en que casi lo perdió todo. La manera en que alguien había intervenido por él. ¿Fue Dios respondiéndome? ¿Fue coincidencia? ¿Fue simplemente bondad humana cruzándose en el momento justo? Todavía no lo sé. Pero algo cambió. No de forma dramática. No de forma mágica. Solo lo suficiente para preguntarme si quizá la respuesta nunca había sido lo que yo pensaba. Y tal vez, solo tal vez, nunca se trató de certeza en primer lugar. Me tomó años después de aquella noche en el garaje entender que estaba cambiando realmente dentro de mí. Solía pensar que la fe consistía en llegar a la conclusión correcta, en defender la doctrina correcta, en alinear mis creencias como soldados y asegurarme de que ninguna se saliera de su lugar. Pero cuanto más envejecía, más la vida se negaba a encajar dentro de esas líneas ordenadas. He estado junto a camas de hospital donde ninguna teología podía aliviar el dolor. He escuchado a padres en duelo cuyas preguntas no tenían respuestas limpias. He visto a personas buenas sufrir y a personas egoístas prosperar. Y cada vez que intentaba forzar esas realidades dentro de una explicación ordenada, algo dentro de mí se resistía. La verdad que poco a poco comencé a aceptar es esta. El misterio es más grande que nuestras explicaciones. Más grande que cualquier denominación. Más grande que cualquier libro. Más grande que la manera en que me enseñaron a encuadrarlo. Y la fe real, no consiste en reducir ese misterio hasta que se vuelva manejable. Consiste en estar delante de él sin arrogancia. Antes creía que la certeza era fortaleza. Ahora creo que lo es la humildad. Porque cuando piensas que tienes todas las respuestas, dejas de escuchar. Dejas de aprender. Dejas de ver la humanidad en la persona que cree diferente a ti. Pero cuando admites que quizá no lo entiendes todo, algo se suaviza. Esto fue lo que finalmente comprendí después de tantos años discutiendo en mi propia mente. No es lo que afirmas creer lo que te define. Es en lo que tu creencia te convierte. Si tu fe te hace más amable, más paciente, más dispuesto a perdonar, más consciente de tus propias fallas, entonces está viva de la manera correcta. Si te vuelve rígido, cruel, temeroso o superior, entonces algo ha salido mal, por muy correcta que suene tu teología. Durante la mayor parte de mi vida intenté tener razón. Ahora intento ser amable. Ese cambio no me dio respuestas más claras sobre el cielo o el infierno ni sobre quién tiene el nombre correcto para Dios. Pero sí me dio paz. No porque el misterio se hiciera más pequeño, sino porque dejé de intentar controlarlo. Con los años también he visto lo que ocurre cuando la fe se endurece en lugar de humillarse. He visto familias dejar de hablarse porque un hijo se casó fuera de la tradición correcta. He visto a padres volverse fríos cuando una hija hacía preguntas sinceras que no sabían responder. He estado en mesas donde se citaba la Escritura no para sanar, sino para ganar. Sin gritos, sin violencia, solo distancia. Y a veces esa distancia duele más que cualquier cosa ruidosa. He visto la fe usada como una vara de medir. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Quién es digno? ¿Quién no lo es? He oído el nombre de Dios unido a la crueldad con un tono tan calmado que casi sonaba justo. Esa es la parte que más me preocupa.
porque cuando leo las enseñanzas con las que crecí, y las que exploré después, su corazón nunca se sintió pequeño, nunca se sintió mezquino. Apuntaban hacia la misericordia, hacia el servicio, hacia la humildad. Y sin embargo he visto la creencia convertirse en un muro en lugar de un puente. No siempre, no en todas partes, pero lo suficiente como para dejar marca. Ya no lo digo con enojo, lo digo con tristeza, porque sé lo fácil que es deslizarse hacia esa mentalidad. Yo mismo lo hice. Descarté personas demasiado rápido. Juzgué antes de escuchar. Confundí seguridad con rectitud. Sucede en silencio. Un comentario aquí. Una opinión endurecida allá. Una negativa a sentarse con alguien que piensa diferente. Y en algún punto del camino, la fe deja de expandir tu corazón y comienza a estrecharlo. Así que permítanme preguntarles algo con suavidad. Si su fe los hace más pequeños, ¿sigue siendo fe? Si los hace más temerosos de otras personas en lugar de más compasivos hacia ellas, ¿qué está protegiendo exactamente? Son preguntas con las que tuve que sentarme en silencio. Y no fueron cómodas, pero fueron necesarias. Hace 3 años me senté junto a mi esposa en una habitación de hospicio que olía levemente a antiséptico y loción de lavanda. Llevábamos 52 años casados. La habitación estaba en silencio, excepto por el ritmo suave y constante de un monitor y el leve chirrido de los zapatos de una enfermera en el pasillo. La luz de la tarde se filtraba por las persianas a medio cerrar, dejando franjas pálidas sobre su manta. Su mano se sentía más ligera en la mía de lo que recordaba. Frágil, cálida, pero frágil. Cuando has amado a alguien tanto tiempo, conoces la forma de su silencio. Sabes cuando está pensando algo pesado. Giró ligeramente la cabeza hacia mí y dijo, muy suavemente, ¿crees que volveré a verte? No de manera teológica, no como un debate, solo una esposa preguntándole a su marido, al borde de todo. Y en ese momento, todos mis años de lectura, de preguntas, de lucha, ninguno me dio una respuesta clara. No vi una visión, no escuché una voz, no me volví repentinamente seguro. Apreté su mano y le dije la única cosa honesta que me quedaba. No lo sé, dije, pero lo espero. Y si hay algún amor en el centro de todo esto, alguna justicia entretejida en la trama de la existencia, entonces creo que ese amor no desperdiciará lo que hemos tenido. Mi voz tembló al decirlo, no porque estuviera seguro, porque no lo estaba, sino porque después de toda una vida buscando, había llegado a confiar en algo más profundo que las respuestas. El amor. Y esto es lo que sé ahora, desde este lado de los 75. El amor es más fuerte que la explicación, más fuerte que la doctrina, más fuerte que la certeza, más fuerte incluso que mi miedo a lo que no entiendo. Tengo más años detrás que delante de mí. Es simplemente la realidad. Cuando llegas a esta edad, no finges lo contrario. Pero mientras sostenía su mano en aquella habitación silenciosa, comprendí algo que desearía haber sabido cuando era joven. No son las respuestas perfectas las que te sostienen en los momentos finales. Es la manera en que has amado. Y lo que sea que nos espere más allá de esta vida, ya sea reencuentro, descanso o algo que ni siquiera puedo imaginar, elijo creer que el amor no es un error. Aunque no pueda probar una sola palabra de ello. Todavía voy a la iglesia la mayoría de los domingos. Me siento en un banco de madera que cruje igual que cuando era niño. Canto himnos que conozco desde hace décadas. Inclino la cabeza cuando el pastor ora. No porque haya resuelto el misterio. No porque esté tratando de ganar algo. Voy porque hay algo sagrado en reunirse con otros seres humanos imperfectos y admitir, juntos, que no lo tenemos todo resuelto. Pero ya no soy el mismo hombre que pensaba que su camino era el único camino. Sigo reuniéndome con mi amigo musulmán para tomar café. Hablamos de familia, de disciplina, de gratitud. Leo reflexiones de estudiosos judíos que luchan con Dios de maneras profundamente honestas. He aprendido de ateos que tal vez no creen en el cielo, pero viven con una claridad moral que me humilla. Sigo siendo curioso. Esa es la diferencia. La curiosidad antes me asustaba. Ahora me da estabilidad. No entro en pánico cuando escucho algo desconocido. No me siento amenazado por las preguntas como antes. He hecho las paces con no saber. Y esa paz se siente más profunda que la certeza a la que antes me aferraba. Si esto les resulta familiar, si alguna vez han cuestionado en silencio algo que les dijeron que nunca debían cuestionar,
No están solos. Sean honestos con ustedes mismos. No sobre lo que les dijeron que debían creer, sino sobre lo que su fe, o su duda, está produciendo realmente en ustedes. ¿Los está volviendo más suaves, más amables, más abiertos, o más defensivos? Pregúntense esto esta noche, cuando la casa esté en silencio y no haya nadie alrededor. Si estoy equivocado en algunas cosas, ¿me permitiría saberlo? No tienen que abandonar de donde vienen. Yo no lo hice, pero tampoco tienen que cerrar su corazón para protegerlo. Existe una manera de vivir con convicción y humildad al mismo tiempo. Y a mi edad puedo decirles, ese equilibrio se siente como libertad. No pretendo haber terminado el viaje. A los 75, todavía lo estoy caminando. Todavía preguntando. Todavía escuchando. Todavía sorprendiéndome de dónde encuentro la verdad. Si han llegado hasta aquí conmigo, quizá también lo estén caminando. Quizá han llevado preguntas en silencio durante años. Quizá han sentido duda y no sabían a quién era seguro contárselo. Quizá han creído profundamente y aún así han sentido algo inquieto debajo de todo. No hay nada malo en eso. No estamos hechos para dominar el misterio. Estamos hechos para vivir dentro de él con humildad. Si estas palabras les resultaron familiares, quédense con nosotros. Hay algo poderoso en escuchar otras voces que han vivido lo suficiente como para admitir lo que aprendieron por las malas. No para predicar, no para discutir, solo para compartir con honestidad. Y si tienen su propia historia, las preguntas con las que lucharon, la certeza que perdieron, la paz que encontraron, no la mantengan enterrada. Alguien más puede necesitar escucharla, porque al final, después de todos los libros que he leído, todos los debates que he tenido, todas las oraciones que he susurrado, no es lo que afirman creer lo que los define, es en lo que su creencia los convierte.